Es un placer saludarlos como siempre en su espacio donde dialogamos de diferentes tópicos selectos de derecho y tecnología. Su servidor y amigo Rodo Guerrero les da la más cordial bienvenida. Y bien, hoy tenemos un invitado muy especial, como es por tradición, para tratar temas que ciertamente son los que se deben de poner hoy más que nunca en la palestra nacional e internacional. Con este enfoque me refiero a un tema como el constitucionalismo digital, sus orígenes y sus aproximaciones. Y bien, ¿quién mejor para tratar este tema que mi querido don Jorge Fernando Negrete Pacheco? Miren, les comento rápidamente. Mi querido Jorge es analista en el sector digital. Es de los más relevantes de América Latina. Es abogado, es profesor universitario. Además, es conferencista y columnista del periódico El Reforma en la Ciudad de México, en la República de Colombia, en el Diario Financiero de Chile y, por supuesto, de DPL News. Es socio presidente y fundador de Digital Policy and Law Group, el grupo de información, análisis e inteligencia regulatoria digital, telecomunicaciones y TIC más influyente en América Latina. Y hoy me congratulo con que podemos dialogar, mi querido Jorge, sobre estos temas que nos apasionan, nos encantan, y si me permites, me gustaría aperturar este maravilloso diálogo contigo, preguntándote qué entendemos por constitucionalismo digital. Bienvenido. Mira, nuestro territorio, nuestro país, al igual que América Latina y España, viene de una larga tradición de respeto a los derechos fundamentales y de protección y tutela de los derechos fundamentales en el mundo analógico. Eh, esta teoría del constitucionalismo, bueno, es una teoría muy estudiada, sobre todo por nuestros colegas constitucionalistas, y a partir, sobre todo, de Luigi Ferrajoli y toda la escuela italiana que han traído a América Latina distintos abogados notables, doctores en Derecho, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, por supuesto. Lorenzo Córdoba es uno de ellos, en fin, que han hecho las traducciones de las obras de Ferrajoli, que los han estudiado. Y la idea esencialmente es donde la Constitución tiene esta posibilidad de ser garantista y permitir y accionar las herramientas del Estado necesarias para la protección y la tutela de los derechos fundamentales. No se pueden conculcar, no se pueden restringir, no se pueden alterar los derechos, la protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, todas las acciones del gobierno y de los órganos del Estado tienen que estar eh, construidas y diseñadas para la tutela y la protección de los derechos fundamentales. Cuando teníamos el régimen de órganos reguladores y órganos que tutelaban los derechos fundamentales autónomos, pues ellos mismos estaban también sujetos a la protección y a la tutela de los derechos fundamentales. Yo siempre dije que en el mundo digital todo esto cambió cuando en el 2012 la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocieron el derecho de acceso a Internet como un derecho humano. Y entonces aquí viene todo un concepto que me parece relevante. Eh, en México y en toda Iberoamérica compartimos más o menos los mismos elementos de la estructura y de la arquitectura constitucional. Y una de estas características es de la naturaleza de los derechos fundamentales. El artículo primero de la Constitución dice que los derechos fundamentales son universales, eso ya lo sabemos, no pasa nada, pero aquí viene lo interesante. Son indivisibles, son interdependientes y son programáticos. ¿El derecho de acceso a la educación es superior al derecho de acceso a la cultura? No. ¿El derecho de acceso al trabajo es superior al derecho a la seguridad? No. Todos los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes. En el mundo analógico se tutelaban uno por uno, y aunque hablábamos de indivisibles e interdependientes, la realidad es que había acciones legales para proteger y tutelar esos derechos uno por uno. Pero ¿qué sucede, Rodolfo, cuando tú, como hace en la ley, en el proyecto de ley censura que se debatió en el Senado hace poco, decía que la autoridad tenía la posibilidad de cancelar una plataforma digital? Entonces, una plataforma como
Facebook, por ejemplo, tenía la posibilidad de cancelarla y bajarla. Pero sucede que en esa plataforma como Facebook hay una comunidad indígena que habla en lengua indígena y que está hablándole a su comunidad en una lengua originaria, celtal, tzotzil, pame, tepehuano, maya, ¿no? Ñañú. Y al mismo tiempo hay madres que para las primarias y para las secundarias preparan materiales que venden a los amiguitos o compañeritos del salón del niño y les venden las etiquetas, los plásticos para los cuadernos o parte de los materiales. O hay un grupo de artesanos y artesanas que están vendiendo sus productos y entonces y hay teatros que promueven la cartelera de obras sinfónicas, obras de teatro y expresiones artísticas en una misma plataforma. Si tú cancelas y le permites al gobierno que cancele o suspenda los servicios de estas plataformas digitales, cancelas el ejercicio de los derechos humanos en el mundo digital. Entonces, el derecho de acceso a Internet es un derecho llave, es un derecho habilitante de todos los derechos fundamentales. Y el constitucionalismo digital, yo sostengo, a diferencia de Europa, que sostiene que la Constitución tiene que proteger y tutelar los derechos humanos sobre las empresas de tecnología digital. Yo sostengo que en el caso de México y América Latina es exactamente al revés. Hay que proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos de la autoridad, de cualquier autoridad que sea. Por aquí más o menos se construye el concepto y el discurso, Rodolfo. Es muy interesante y además, querido Jorge, por esto que considero que hace total sentido acorde a la definición del constitucionalismo digital y sobre todo en el escenario que hoy nos encontramos, que pondrían podría resaltar, podría poner en relieve el concepto de soberanía. Y en ese sentido, sigue teniendo sentido hablar de soberanía estatal cuando las grandes plataformas digitales como un Google, un Meta, un TikTok ejercen más poder real sobre la libertad de expresión que muchos gobiernos constitucionales. Sí, sin duda. A ver, aquí entra algo que es muy importante. La idea del constitucionalismo digital tiene que empezar a, desde el principio. ¿Quién es el sujeto? El sujeto a proteger, la persona digital. Y la persona digital, ¿quién es? Permíteme compartirte una lámina rápidamente, si me lo autorizas, nada más dame entrada y déjame compartirte esta lámina. Esta, dime si ya se ve. Perfecto. Ok, el derecho de acceso a Internet habilita todos los derechos fundamentales, pero ¿cómo comienza esto? Entonces, el derecho de acceso a Internet es un derecho humano que habilita todos los demás. Por lo tanto, nace algo, Rodolfo, que yo le llamo la persona digital. La persona digital tiene tres elementos. Uno, el derecho a estar siempre conectado, siempre, tiempo. Dos, espacio en todas partes. En todas partes. ¿Para qué? Para habilitar tus derechos fundamentales, generar innovación, creatividad y acceder a la economía digital. Esto es fundamental, ¿no? Nace la persona digital. Este es el sujeto jurídico al que vamos a proteger con el constitucionalismo digital. Primero, que esté siempre conectado en todas partes. ¿Para qué? Para que pueda habilitar todos sus derechos fundamentales. Esto es el primer el elemento. Dicho esto, dejo de compartir. El tema es ahora que el constitucionalismo digital surgió primero como un sistema de defensa en los estados, en Europa, al protegerse de esto que tú mencionas, que es el excesivo poder o el enorme poder o el universal poder que tienen las empresas de tecnología. ¿Por qué tienen este poder? Cada generación de conectividad libera nuevas capacidades de poder económico y de poder político. El mundo 3G era el mundo de la banda angosta, era el del BlackBerry, pero cuando nace 4G, las redes de telecomunicaciones se volvieron mercados, las redes de telecomunicaciones se volvieron globales y esto automáticamente cambió la esfera de medición de poder político y económico. Las empresas de tecnología digital se volvieron globales. Esto es lo que los economistas le llaman
digamos, se me acaba de olvidar, los economistas consideran que hay externalidades, es una externalidad, es decir, es algo que no esperabas que sucediera y que sucede. Y entonces estas redes se vuelven mercados y se vuelven globales. En ese instante, lo que en el 3G eran plataformas digitales de Internet fijo, de escritorio, se vuelven móviles y se vuelven globales y automáticamente adquieren un poder superior. Europa consideró que esto podría ser una violación al sistema de leyes diseñadas para Occidente. Y entonces comenzaron a pensar que se violaban leyes fiscales, que había un ataque a la competencia económica, que había un ataque a la privacidad, que había un excesivo poder político también y que era necesario construir una arquitectura jurídica muy compleja que dio como resultado, Rodolfo, las nuevas leyes de competencia económica, las leyes de protección al consumidor, las nuevas leyes de mercados y servicios digitales, los nuevos códigos fiscales y empezaron a construir un diseño constitucional que empezó a hablar de derechos digitales para proteger los derechos fundamentales de los individuos de las empresas tecnológicas. Esto tiene también, esto aunque es absolutamente cierto, en un sentido, también tiene un sentido distinto, que es la geopolítica. La geopolítica empezó a preocuparles a los europeos porque no tienen un buscador como Facebook, no tienen un buscador como Google, no tienen empresas de ciberseguridad como las americanas, no tienen pues el mundo de Apple, no tienen el mundo de Meta, y por el contrario, se dieron cuenta que ellos son los campeones en fabricar automóviles, en tener una política industrial, digamos, de la revolución industrial muy poderosa, pero no han entrado al mundo digital y entonces se sintieron agredidos. Esto automáticamente atacó a Estados Unidos, se crearon las leyes de protección de datos personales, muy robustas que han tratado de ser un estándar y también la regulación de la inteligencia artificial. Como lo ves, Europa entonces construye un aparato jurídico muy complejo para regular a las empresas digitales en Europa. Esto es totalmente distinto en América Latina y en México. Si quieres, ahorita entramos a eso. Entonces, me pregunto y vamos a ser provocadores si me lo permites, querido Jorge. A ver, si Internet nació como un proyecto militar y libertario sin Estado, entre comillas lo podemos señalar así, ¿por qué terminamos pidiéndole al derecho constitucional clásico que lo domestique? ¿No es eso un imposible histórico? Mira, sin duda alguna, en la historia de la civilización, cada generación tecnológica ha creado un nuevo Estado de Derecho. La revolución agrícola empezó a construir el derecho, digamos, el derecho territorial, los derechos de propiedad comunales y propiedad privada, y los derechos de los emperadores, de los reyes sobre la comunidad. La revolución agrícola construyó un básico y muy elemental orden jurídico. La revolución industrial es sobre todo la madre del derecho laboral, la zona de trabajo, la zona fabril, el horario de trabajo, los insumos, la seguridad social, la protección dentro del área de trabajo, los días de descanso, esto vinculado al derecho civil también. Entonces, cada momento tecnológico ha creado por la necesidad de proteger al ciudadano en sus derechos fundamentales, pero sin duda alguna también por miedo y por temor, ha construido un régimen jurídico más robusto, más complejo, pero en este momento, Rodolfo, tenemos un problema. Vuelvo a repetir que una de las externalidades de las tecnologías digitales creadas por la conectividad, por las redes 4G y ahora por las redes 5G, es que los mercados se volvieron globales. Estamos hablando de globalización. Durante mucho tiempo pensábamos que los derechos fundamentales estaban totalmente creados por Occidente y Occidente es Europa. Hoy en día tú ves una interpretación de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión y del derecho a la información europea
y una totalmente distinta en Estados Unidos con Trump, pero incluso una libertad de expresión totalmente distinta en California, donde estaban las empresas tecnológicas digitales, y ahora, como ya no coinciden con la perspectiva woke californiana, se están yendo a Austin, que es Texas, donde es un estado republicano y la libertad de expresión se interpreta distinta. Y preguntémosle a la Corte Suprema de Brasil qué sucede en materia de interpretación del derecho al olvido y la libertad de expresión, donde están atacando a las empresas tecnológicas con la perspectiva brasileña. Y preguntémosle a la presidenta Sheinbaum, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua qué piensan, y a Petro, de libertad de expresión. Por lo tanto, la polisemia es hoy en día un elemento común en el mundo digital. Por lo tanto, esta idea que tú me planteas sobre que libertaria, digamos, de que el DARPA en su momento fue el que creó a Internet, y ahora, ¿por qué tendría que regularlo el mundo? Yo creo que, sin duda alguna, todo acto jurídico que tenga consecuencias sobre los ciudadanos, sobre la persona digital, tiene que ser regulada. El problema es cómo, porque la globalidad nos ha puesto la polisemia de la interpretación de los conceptos jurídicos. Es ahí donde estamos en un momento apasionante, muy complejo, por lo cual es un momento muy bueno para gente como tú, un abogado joven y talentoso, porque estamos frente a nuevos paradigmas, ¿no? Totalmente. Hoy mi columna, la columna que escribo, es donde la ministra Esquivel autoriza el 2% de cobro a las plataformas de movilidad, a las plataformas digitales en la Ciudad de México. ¿Por qué los taxis, los bicicleteros, los motocicleros, los camioneros pagamos, o nosotros pagamos un 2% por el uso de la infraestructura, y además las plataformas de movilidad que habilitan todos los derechos humanos, el de movilidad para ir a la escuela, ir al trabajo, estás habilitando tus derechos humanos? Ese es un impuesto en contra del constitucionalismo digital. Ataca el constitucionalismo digital. Aludiendo como bien dices, Jorge, a esas externalidades, y en todo caso, como a mí me gusta siempre poner en colación esa configuración, esa mención al derecho penal de todo debe de ser analizado entonces en tiempo, modo, lugar. Me gustaría además decir que dentro de estos colosos, ahora viéndolo bajo el crisol de los líderes, en todo caso, líderes de las Big Tech, porque hay más personas que conforman este entramado. Tanto Mark Zuckerberg o Elon Musk, por ejemplo, serían hoy los verdaderos constituyentes de facto de miles de millones de personas. Estamos ante un nuevo y privado constitucionalismo digital que ha desplazado al Estado. No, yo creo que no, yo creo que están haciendo esto. Yo creo que estamos en un gran momento para determinar, y por eso la conversación debe ser informada. Cuando uno analiza la sentencia de la ministra Yasmín, donde dice, y yo digo que esto no es un ataque a la libertad de tránsito, y esto no es mi sentencia no es una sentencia que ataque, perdón, al trabajador. De hecho, le piden a las empresas, a la empresa Uber, que no se le cargue este 2% al trabajador del dispositivo, del carro. Entonces, claramente hace falta un trabajo de educación sobre lo que es el constitucionalismo a la ministra, desde el lado donde el Estado, ella también como representante de un poder del Estado, está marginando y está oprimiendo y está en contra del derecho de acceso a Internet y de la habilitación de los derechos humanos al autorizar y volver constitucional un impuesto en contra de la movilidad. Por el otro lado, las empresas, porque es un tema de balanzas. El constitucionalismo, ¿a quién tiene que regular? Tiene que regular a la acción del Estado en contra del ciudadano y a la acción de las empresas en contra del ciudadano. Ahora, la diferencia es que la acción jurídica es territorial. Tiene una territorialidad para la ejecución del orden jurídico por países. Entonces, la fragmentación jurídica es una realidad. Y la tecnología digital es global vía la infraestructura de las telecomunicaciones y el Internet que corre de manera global. Por lo tanto, la conversación es asimétrica. Y es más asimétrica cuando tienes tú ahora un gobierno como el de Trump, que en principio
en principio puede parecer insolente, pero recuerda que hubo cuando menos 8 años o 9 años de ataque a las empresas tecnológicas en Europa. Se fueron, les aplicaron multas, les pusieron, e incluso yo llegué a escuchar en Europa, por ejemplo, en materia de plataformas de movilidad, de que se precarizaba el trabajo de los trabajadores de las plataformas de movilidad. Yo siempre dije, bueno, si en Europa el PIB per cápita es 3 veces más alto que el de América Latina, entiendo que lo piensen así, pero en América Latina hablamos de combatir la pobreza, generar empleo y habilitar derechos humanos. ¿Qué te quiero decir? Esta es una conversación compleja. La creación o la constitución de un constitucionalismo global digital por parte de las empresas, primero, es una externalidad negativa, es una externalidad que no pensábamos, se está dando y esto es un gran momento para una conversación con empresas tecnológicas y los estados. El problema es que hay que educar a los gobiernos para que aprendan a construir una conversación con las empresas tecnológicas, ¿no? En China, como tienes un sistema distinto a Occidente, todo el mundo piensa que China es un país antidemocrático y dirigido por un dictador. No, China es un país confusionista. O sea, primero la familia, luego los primos, luego el barrio, luego la ciudad, luego todos y hasta el final tú. El concepto de derechos humanos occidental de Grecia y Roma no existe allá. Y segundo, no existe un dictador porque existe un emperador. O sea, no confundamos, ¿no? Yo me acuerdo de Trump que en alguna ocasión le dijo a Xi Jinping, por ahí de la pandemia, le dijo que era un dictador. Y Xi Jinping se quedó callado porque tienen la paciencia estratégica. Ellos nada más observan, tienen 3.000 años de historia para observar, no pasa nada. Entonces, cuando de repente ve a Trump tomando por asalto el Capitolio, de haber dicho, mira quién es democrático, ¿no? Mira quién es democrático. Entonces, estamos en un momento en el que la conversación para habilitar los derechos humanos tiene que pasar por el diseño de nueva política pública, de nueva regulación y de nueva legislación. Y este es un gran momento para una conversación. En mi caso, yo he tratado de construir esta conversación en distintos foros en América Latina. Organizo Chile Digital, Brasil Digital, Colombia Digital Summit, México Digital Summit y en febrero, donde ojalá tú y tu audiencia nos puedan acompañar, organizo Latin American Digital Summit en Madrid. Y entonces ahí tratamos de construir esta conversación compleja que involucre nuevas formas de entender el derecho, ¿no? Y nueva política pública. Pensable y me atrevería a decir, sin el ánimo de sonar antidemocrático, no negociable, para generar mayor conocimiento. Y permíteme, mi querido Jorge, siempre es un placer y un gran privilegio estar dialogando contigo porque es muy crítico y eso me encanta. La parte de exhortar a ese abogado o ese no abogado que esté escuchándonos en este marco de constitucionalismo digital sobre las oportunidades que hoy debe de aprovechar. Sí, el ciudadano de a pie que somos todos nosotros y además el abogado que hoy se le dice, incluso desde antes de ser abogado propiamente, me refiero al estudiante de derecho de todas las facultades de la República Mexicana, que todo está muy competido, que no hay oportunidades, cuando no es verdad. Comentario editorial, y con esto me gustaría cerrar contigo, mi querido Jorge, de recomendación, de reflexión sobre lo que significa hoy el constitucionalismo digital como oportunidad también o bocanada de aire fresco para el operador jurídico y el ciudadano. Mira, voy a concluir mi participación mostrándote una última lámina, que es la siguiente, que es esta. Mira, Rodolfo, hoy hay una enorme oportunidad para la abogada, el abogado, que quieran involucrarse en el mundo digital. Como lo sabes, doy clase una vez al año allá en Guadalajara, en la Universidad Panamericana también, y ahora me invitan a algunas otras universidades en América Latina, pero yo siempre digo que es un gran momento para las y los jóvenes abogados, porque tenemos
múltiples materias. Un abogado de derecho digital tiene que conocer de muchas, muchas materias. El derecho digital para mí es una respuesta al proceso de comprender y abordar el nuevo marco jurídico para una sociedad digital. Es una materia compleja, inter y multidisciplinaria, que nos permite aproximarnos a la relación jurídica entre la persona digital, sus derechos, la tutela de los mismos, las nuevas cadenas de valor y a su promoción desde la política pública y la regulación. Estamos frente a nuevos paradigmas y algunas de las materias que tiene que saber, que conocer un abogado de derecho digital es el derecho informático, el antiguo derecho informático que promovió nuestro amigo el doctor Julio Telles, los derechos digitales y el constitucionalismo digital que tiene que ver con la tutela, protección de los derechos fundamentales en el mundo digital, la propiedad intelectual, la ciberseguridad, la protección de datos personales, la protección al consumidor, el derecho económico, el derecho laboral digital, el derecho administrativo municipal, el dinero digital, la regulación del Open Bank, de las fintechs, de los NFTs, la regulación de la inteligencia artificial y tenemos que saber de geopolítica, de mercados y servicios digitales. Por supuesto, hay temas de derecho de las telecomunicaciones e identidad digital. Dicho esto, yo creo que a tu audiencia, que eres un profundo promotor del mundo del derecho y la tecnología digital, debería de pensar muy seriamente en estudiar esto que es fascinante y apenas nace, que es el mundo del derecho digital y su construcción constitucional, que es el constitucionalismo digital. Con con esa reflexión, con ese comentario editorial de parte de ti, mi querido Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente y fundador de Digital Policy and Law Group, grupo de información, como lo he dicho en un principio, análisis e inteligencia regulatoria digital en telecomunicaciones y TIC, tecnologías de la información y comunicación más influyente en América Latina, para juntos verdaderamente construir eso que ha dictado la UNESCO hace un par de años, que no solamente seamos una sociedad de la información, sino sobre todo una sociedad del conocimiento. Conocimiento que hoy agradezco mucho nos compartas en este ameno diálogo y en esta amena conversación en esta ocasión, querido Jorge. Gracias, gracias, Rodolfo, y además haciendo honor a tu frase del coffee law, aquí está mi coffee. El Coffee Law y justamente pues el hacer juntos, como bien dices, una fraternidad en el tema del derecho digital hoy en estos tiempos de cambio. Te agradezco mucho, agradezco a todos los que nos están acompañando, los exhortamos a que que compartan esta conversación para que llegue a más personas y que ya que estamos hablando de tecnología de esa manera, el algoritmo nos trate de maravilla. Nos despedimos en este panel con don Jorge. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.